Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Marcos y estamos estudiando esta segunda etapa que nos presenta el Evangelio de Marcos, que es la etapa de proclamación. Y hoy nos toca ver que esta proclamación fue libertadora. Y para ello les invito a buscar Marcos capítulo 1, versículo 35. Hoy vamos a estudiar desde el 35 hasta el versículo 39, una porción corta y bien. Ahora, hoy se está escuchando mucho sobre la libertad, ¿verdad? Muchos están hablando de libertad de expresión, otros están hablando de dictadura, pero más que nada nos preguntamos ¿qué es la libertad? La libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. La libertad, pues, es un derecho humano básico. Pero también eso nos lleva a preguntarnos ya nosotros como creyentes, ¿qué es la libertad espiritual? La libertad es un deseo humano básico, por lo que esperaríamos leer sobre ello, sobre todo en la Biblia. Mientras que la Biblia habla a menudo de libertad, su enfoque se relaciona con mayor frecuencia con la libertad espiritual que una persona puede experimentar desde el momento que acepta a Cristo. Ahora, rápidamente, antes de entrar a lo que nos va a presentar Marcos, la libertad en Cristo se ve en contraste con la esclavitud del pecado. Y eso es lo que nos presenta la Biblia. Luego podemos ver que la libertad en Cristo se ve como la única forma verdadera de libertad, porque proporciona una libertad duradera más allá de esta vida. También podemos ver que una persona que ha experimentado la verdadera libertad en Cristo está llamada a servir a Cristo, a vivir como un siervo de Cristo dentro de su libertad. Pero también aquellos que encuentran libertad en Cristo también se vuelven sus hijos. Es interesante, ¿no?, cómo la Biblia nos presenta la libertad en Cristo Jesús. Ahora, en esta ocasión, Marcos nos va a indicar tres acciones urgentes. Y es interesante, a veces yo me quedo maravillado cómo Dios hace que las cosas se encajen, porque estaba reflexionando toda esta semana sobre la libertad, cómo Marcos nos está presentando la necesidad de tener compasión, la necesidad de mostrar la misericordia de Dios, el amor de Dios. Y justo también hoy escuchaba al pastor Fernando en el primer culto cómo Dios hace que encajen las cosas, ¿no? A veces yo me quedo admirado cómo Dios mueve las cosas. Y acá, en esta porción que vamos a estudiar desde el versículo 35 hasta el versículo 39, aquí Marcos nos va a indicar tres acciones urgentes, bien urgentes, que debemos hacer para lograr la libertad de los cautivos. Y vamos a leer, por favor, Marcos capítulo 1, versículo 35. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Bueno, vamos a orar antes de comenzar el sermón. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos en este tiempo tan importante en nuestra vida de poder escudriñar tu Escritura. Padre, rogamos, Señor, de que una vez que tú, Señor, nos hables, rogamos que tú, Padre, nos guíes a ponerlo en práctica. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La primera acción, hermanos, la primera acción que nos va a enseñar Marcos a través de la vida de Cristo es que hay que orar. Si realmente deseamos la libertad de los cautivos, tenemos que orar. Nosotros como iglesia estamos muy comprometidos en oración para interceder, por ejemplo, por nuestros misioneros. Allá en Loña está nuestro hermano John Esteban, en Requena está el pastor Roldán con su esposa, nuestra hermana Ruca está acompañándonos en esta mañana, y hay misioneros en diferentes partes del país, como también hay misioneros en diferentes partes del mundo, y están ellos haciendo la obra de Dios.
pero nosotros le estamos respaldando con nuestra oración, que Dios abra puertas, que la palabra de Dios corra para que muchos sean alcanzados. Entonces la Biblia dice, ¿no? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ahora, viendo el contexto, usted recuerde que después de haber dado atención a tantas personas, recuerde que eso vimos el domingo pasado, que al enterarse de lo que sucedió en la sinagoga, luego al enterarse de lo que pasó en la casa de Simón, ¿qué pasó en la casa de Simón? Jesús sanó a su suegra. Entonces la gente se enteró, pero la gente no pudo ir inmediatamente a la casa de Simón porque todavía estaban en el día de reposo. ¿Y a qué hora acababa el día de reposo? Acababa a las 6 de la tarde. Entonces la gente, ni bien esperó que sean las 6, inmediatamente se fue a llevar a sus enfermos, y la Biblia dice que llevaron hasta personas endemoniadas, y ahí vemos, ¿no?, que Jesús, después de dar atención a tantas personas, hasta bien pasada la noche, probablemente hasta pasada la medianoche, Jesús requirió de un importante descanso. Por más que Él es Dios, Él nos da una gran lección de lo importante que es el descanso. Ahora, ¿para qué? Para luego estar también en la presencia del Padre en oración. Y para Jesús, la mejor manera de estar en la presencia del Padre intercediendo era de dos maneras. ¿Y qué nos presenta acá Marcos? Marcos nos presenta que primero Jesús se levantaba muy temprano, o lo hacía muy temprano, o se levantaba para orar muy temprano. Y la Biblia dice claramente, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Ahora, yo recuerdo, no sé si a usted le ha pasado, cuando uno viaja a la selva, o cuando uno viaja a la sierra, o a un lugar lejos de toda esta bulla que es la capital, hay algo muy interesante, que cuando uno sale de viaje a otro lugar, como que uno tiende a levantarse más temprano, 5 de la mañana, 4:30, sin despertador. No sé si le ha pasado. Y allá, por ejemplo, en la sierra, el sol sale bien temprano. Bien temprano. Escuchas desde muy temprano cantar a los pajarillos, ¿no? Y bueno, usted recuerde que la Biblia se escribió en un contexto de campo. Y Jesús, inclusive, cuando hacía sus ilustraciones, lo hacía en un contexto, ¿no?, de campo, donde sus oyentes lo podían entender. Hablaba de los árboles, hablaba de los frutos, hablaba de los animales. Entonces la gente que estaba bien ligada a la agricultura podía entenderle fácilmente la enseñanza del Señor. Y aquí, en estos lugares, uno podía levantarse bien temprano. Pero más que levantarse bien temprano por causa del lugar, para Jesús era imperioso, para Jesús era necesario, para Jesús era muy urgente levantarse muy de mañana para interceder. ¿Por qué? Porque Él tenía bien claro el propósito por el cual el Padre lo envió a este mundo. De igual manera, nosotros debemos tener bien en claro para qué Dios nos envió a este mundo. Para qué Dios permitió que un día tú y yo tuviéramos la dicha, la felicidad de conocer a Cristo, de aceptarlo en nuestra vida. Desde el momento que aceptamos a Cristo, debemos tener bien claro cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, para servirle en esta vida. Y pues para Jesús era muy importante estar en la presencia del Padre intercediendo. Entonces lo hacía muy temprano. O sea, un tiempo de comunión íntima con el Padre era muy, pero muy importante para Jesús. Sobre todo si se trata de interceder por la libertad espiritual de los cautivos a causa del pecado. Para Jesús sí era importante. Y lo demostró porque más adelante Él pagó un alto precio por nuestra salvación. ¿Cómo? Derramó su sangre en la cruz. Él sabía que era muy importante. Él sabía lo importante que es orar. Y inclusive la Biblia lo detalla más, siendo aún muy oscuro. O sea, nos hace ver que Jesús
descansó al menos después de todo ese agotador trabajo de atender a tantas personas que venían enfermas y a tantas personas que estaban endemoniadas. Después de un día tan agotador, probablemente pasó hasta la medianoche, aún así él se levantó muy de mañana para orar y estar en la presencia del Padre. La Biblia nos reta a nosotros a estar en la presencia de Dios. No solamente nos reta a estar en la presencia de Dios escudriñando su Escritura, nos reta a estar en la presencia de Dios en oración, a estar ante Dios cara a cara, estar ante Dios intercediendo, como dijo una vez un predicador, intercediendo hasta las lágrimas por las personas que no conocen a Jesús. En una oportunidad un predicador, clamándole a Dios, le dijo: dame a Escocia si no muero. Otros, como el apóstol Pablo: oh hijitos, por ustedes siento grandes dolores de parto. Pablo también intercediendo por los hermanos o por las personas que él había ganado para Cristo, para que ellos tengan el mismo sentir que tiene Pablo, como el mismo sentir que tuvo Cristo. Cristo tuvo una entrega maravillosa por las almas, y Pablo experimentó ese sentir y quería que los creyentes también tengan ese sentir. Pero la clave es también pasar tiempo de oración ante la presencia de Dios, intercediendo por las almas que no conocen a Dios. Pero qué importante también que, muy aparte de levantarse muy temprano, siendo muy oscuro, lo segundo, se fue a un lugar para estar solo. Y ahí la Biblia dice claramente: salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea, Jesús siempre buscaba tener plena comunión con el Padre para no tener ninguna distracción. Nosotros vivimos en una ciudad tan bulliciosa, y más o menos en el año 78 muchos llegaron a vivir esta zona que en esa época se conocía como Sol de Oro, para escapar del bullicio de Lima, o de lo que era la Lima antigua. Y todos conocían este lugar como Sol de Oro. Y venían y comenzaron acá a comprar sus terrenos, comenzaron a comprar casas, y al comienzo todo era hermoso, no había bulla como en el centro de Lima o como en la Lima antigua. Y recuerdo que la chacra comenzaba acá, al frente. Entonces la gente los domingos aprovechaba para irse con sus hijos a caminar en la chacra. Entraba uno a otro mundo prácticamente, pero era hermoso porque estábamos lejos de la bulla, lejos del ruido, lejos de las distracciones que provoca muchas veces la bulla, ¿verdad? Pero ahora todo está lleno de bulla. Y la ciudad ha crecido, los habitantes se han multiplicado, pero también los vehículos han aumentado, y ya prácticamente toda la noche escuchamos el sonido de los carros y todo el movimiento que hay en esta ciudad. Entonces, en estas épocas del 78, cualquiera no tenía un teléfono. Para tener un teléfono había que hacer un trámite que duraba más o menos un año. Cualquiera no tenía un teléfono, y era el aparato más caro en esa época. Ahora no, ahora todos tienen celulares. Estás ahí haciendo tu devocional, ¿no? Y de repente te llega un WhatsApp, ¿no? O de repente te avisan que alguien escribió en el Facebook. Entonces estás ahí, ¿no?, en el tercer cielo, y una llamada te baja al toque a la tierra, ¿verdad? Antes, si tú querías comprar algo, ¿no?, si tú querías comprar algo, tenías que ir, tenías que caminar. Ahora no, ahora en este contexto de pandemia, tú quieres un pollo a la brasa, simplemente haces tu pedido, acá lo pagas y haces todo el trámite y te llega tu pollo a tu domicilio. Ya no tienes que ir tú. Necesitas un libro, todo lo gestionas acá en el celular y listo. Pero estás ahí estudiando la palabra de Dios, o estás orando y de repente, Señor, ya estoy acá abajo con su pollo. ¿No? Señor, un ratito, tengo que cuidar el templo. Estás ahí, ¿no?, leyendo la escritura. O estás ahí, ¿no?, orando, ¿no?
Señor, te ruego, te ruego. Llegó tu pizza. Señor, gracias por tu provisión. Ya te distrajo de tu oración. Oración contestada, dices tú, aleluya, ¿no? ¿Ah? Entonces, las distracciones son permanentes, y el celular, pues, prácticamente ya forma parte de nuestro cuerpo ahora, ya no podemos desligarnos del celular. Y uno está ahí, ¿no? Inclusive en el celular uno puede tener también todas las versiones de la Biblia, y tú estás haciendo tu devocional, y de repente, si tienes tu novia, te dice, ¡prum! Sale, ¿no? No olvides que te amo, ¿no? Y tú estás cara a cara con Cristo y te llega el mensaje, ¿no? Una distracción bonita, pero te distrajo. ¿Ah? Entonces, estamos experimentando un tiempo donde estar a solas con Dios como que ya se torna un poquito difícil. Estaba esta semana conversando con nuestro hermano Fabián, que él ha tenido que viajar a Chimbote, y está en una zona donde bien raro puede llegar la señal. Y yo digo dentro de mí, qué bonito, ¿no? Porque va a estar concentrado en lo que tiene que hacer. Porque cuando uno está ahí con el celular, uno está, una persona te está conversando y tú estás mirando tu celular. Y como que le captas de repente un poco lo que la persona que te está hablando, pero no por lo que estás distraído con el celular. Hay personas que están ahí cuidando a sus niños. Ha habido casos de personas que están cuidando a sus niños en la piscina, cuando de repente les llega un mensaje y están leyendo el mensaje y no se dan cuenta que su niño se ha quedado en la piscina y está que se ahoga. Y las noticias, muchos hemos visto esas noticias, y luego termina de hablar o de leer el mensaje, y cuando reacciona ya no está la criatura y no se da cuenta que está en la piscina. Entonces, Jesús necesitaba un tiempo sin distracción para estar en la presencia de su Padre. Ahora, si uno va a orar, o si tú vas a orar, ¿cuánto te cuesta apagar tu celular? Si tú vas a orar, ¿cuánto te cuesta separarte un ratito del Facebook, del Instagram, del WhatsApp? ¿Cuánto te cuesta? En estos tiempos, para un creyente, le cuesta ahorita separarse un poco de estos medios de comunicación que son importantes, pero en el momento que uno está en la presencia de Dios, eso debe ser lo más importante. Y para Jesús era importante, ¿por qué? ¿Cuál era su distracción en ese momento de Jesús? Que sí era importante, pero en ese momento, ¿cuál puede ser una distracción? Que esté orando y venga alguien y decirle, Señor, tengo esta necesidad. Entonces, él sabía que iba a llegar personas a buscarlo. Y es por eso que se fue temprano a un lugar desierto para estar en la presencia de Dios. Él siempre buscaba tener plena comunión con el Padre, pues para no tener ningún tipo de distracción o interrupción. Ahora, Jesús advirtió que sin Dios el hombre es esclavo del pecado, que importante es buscar un tiempo para estar a solas con Dios, para interceder por las personas que están siendo esclavizadas por el pecado, y Jesús lo sabía. Usted recuerde que Jesús tuvo una confrontación con Satanás. Él estaba orando, él estaba ayunando, y Satanás quería entorpecer la obra de Dios, el plan de Dios. Y Jesús tuvo que enfrentar la tentación en la cual Satanás quería hacerlo caer para detener o entorpecer el plan de Dios. Jesús sabía muy bien que Satanás actúa como enemigo. Jesús sabía muy bien que Satanás tiene esclavizadas a muchas personas espiritualmente. Y es por eso que Jesús está intercediendo, y es por eso que Jesús va a buscar un lugar para estar a solas con Dios, donde nada lo distraiga, para que pueda lograr la máxima meta, una meta gloriosa, que las personas puedan tener libertad en Cristo Jesús. Jesús en una oportunidad dijo,
en verdad os digo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. En Juan capítulo 8, versículo 34. Luego en Hechos, en el capítulo 2, versículo 40, en una proclamación se le dice a la gente: sed salvos de esta perversa generación. Pues muchas personas que no conocen a Dios, mis hermanos, andan esclavizadas por causa del pecado. La Biblia dice que están cegados, que están ciegos, son ciegos espirituales. Y lo peor, muchos de ellos, si mueren sin Cristo, se van al infierno. Entonces, para eso Cristo está orando por la libertad de estas personas, está intercediendo por estas personas porque son esclavas del pecado. En Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora nosotros que estamos libres en Cristo, no estemos buscando estar otra vez esclavizados de lo que antes nos impedía tener comunión con Dios. Sabemos muy bien que la distracción está tan cerca a nosotros. Puede ser el televisor, puede ser el celular, puede ser tu laptop, porque la laptop tú la puedes llevar a cualquier lugar, tu tablet, y te puede llegar un mensaje. Tú puedes estar orando y te puede llegar un mensaje que te puede distraer de lo que Dios quiere realizar en tu vida. Ahora, no estoy satanizando estos aparatos, el asunto es que debe haber un tiempo para estar a solas con Dios. Debe ser lo importante, debe ser lo prioritario en nuestra vida, tener un tiempo a solas con Dios, como lo tuvo también Jesús. Jesús siendo Dios, Jesús siendo todopoderoso, Jesús siendo un gran rey, tenía que separar un tiempo importante para estar a solas con Dios. La Biblia nos dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Jesús pues nos enseña a través de la oración dos cosas importantes: su sometimiento y algo tan importante, y su obediencia. ¿Obediencia a quién? Obediencia al Padre. Y eso debe ser un reto para nosotros, porque de igual manera nosotros debemos mostrar, mis hermanos, sumisión y obediencia todos los días, intercediendo por las almas y por nuestras propias vidas. Temprano decía el pastor Fernando, y también les compartía yo cada domingo, que un mensaje potente, un mensaje insistente, un mensaje perseverante de lo que estamos haciendo en estos primeros versículos del capítulo 1 de Marcos, es que Dios está llamándonos a tener compasión, que Dios nos está llamando a tener misericordia por las almas que no le conocen, porque Dios más que nadie como Padre sabe que están condenados. Y es por eso que Jesús intercedía en oración por las almas. Pero también por otra parte, usted recuerde que en la oración del huerto, Jesús le pide a Dios algo tan importante. No solamente por estos, o sea, por sus discípulos, ni por lo que ellos están ganando, sino también por los que vendrán después de ellos. ¿Para qué? Para que sean personas llenas de misericordia, llenas de compasión, pero sobre todo personas de oración. Entonces lo primero que estamos viendo acá es que hay que orar. Y eso es lo que nos presenta primero Jesús, la oración. La oración. Pero también la segunda acción es que hay que trabajar en equipo. Y he estado ahí observando algunos comentarios, cómo los autores están tocando este tema, que al menos el Señor me ha permitido verlo, pero desde este punto. Los autores lo llevan a otro punto. Y yo lo que puedo captar acá, lo importante que es trabajar en equipo. O sea, acá la Biblia nos dice en Marcos capítulo 1, versículos 36 y 37, dice: y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Ahora, al igual que Jesús,
Pedro también había descansado. Usted recuerde que Jesús estuvo en la sinagoga con Simón Pedro, con su hermano Andrés, con Jacobo y Juan. Luego, ¿qué pasó? Lo vimos el domingo pasado. Luego, más o menos al mediodía, terminaban las reuniones en la sinagoga. Y luego, de ahí en el camino, Simón y Andrés, su hermano, lo invitan a Jesús a almorzar a la casa, a su casa de Simón. Y usted recuerda que la casa de Simón era muy amplia, muy grande, porque ahí no solamente vivía Simón y su familia, sino también su hermano Andrés y su familia. Entonces, y llegan a la casa de Simón y se encuentran con que la suegra estaba enferma, y ahí obró un milagro más, sanó a la suegra, y la gente llegó por montones, y se calcula que Jesús habrá descansado recién a la medianoche. Y lógicamente ahí estaba Pedro, estaba Andrés, estaba Jacobo y Juan. En alguna manera apoyando a Jesús, probablemente ordenando a la gente, así como estamos viendo probablemente ahora la cola para que los ancianitos se vacunen, ¿no? Y es una pena cómo están siendo maltratados los ancianos, los tienen ahí horas tras horas parados. Y bueno, yo me imagino a Jesús preocupado, ¿no? Asistiendo a tanta gente que estaba enferma y endemoniados. Y ahí estaba, Jesús ya había descansado, Pedro también había descansado, pero al levantarse, Pedro notó algo: Jesús no estaba en la casa. ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? Pues al inicio dice que se había levantado muy temprano, aún siendo muy oscuro, se había ido a un lugar desierto para orar. Ahí estaba orando el Señor. Entonces, Pedro estaba preocupado. ¿Por qué? Porque ya estaba amaneciendo y ya estaba llegando la gente, trayendo sus enfermos. Y otros llegaban también, usted recuerde, para ver si Jesús les daría de comer nuevamente, gratis, ¿no? Y usted recuerde que Jesús hizo el milagro de la alimentación de miles de personas. Pero acá notamos algo, ¿no? Pedro no estaba solo, buscó a Jesús con Andrés, con Jacobo y con Juan. Y qué importante es trabajar con equipo. Qué importante es tener un equipo de trabajo. Jesús ya nos está dando acá una gran lección, lo importante que es trabajar con un equipo de personas que amen a Dios. Y Jesús, a pesar de ser Dios, requirió de un equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque no podemos hacer la obra del Padre solos. Jesús, como es omnisciente y como Jesús es omnipresente, Él sí sabía que estaban llegando personas a la casa de Simón, pero Él estaba en la presencia de Dios en oración. Pero aún así, Dios lo va a usar a Simón para llegar justo cuando ya Jesús había terminado de orar, y Simón le avisa: mucha gente te busca, mucha gente te está buscando. Entonces, Jesús no solamente era un modelo y desafío para sus discípulos, sino que los estaba también a la vez capacitando y desarrollando para que más adelante ellos pudieran continuar su obra. Usted recuerde que Jesús solamente tiene un corto tiempo para estar con ellos. Y Jesús tuvo aproximadamente 3 años y medio para poder capacitar, para poder desarrollarlos a ellos, para poder sembrar en sus corazones la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere o lo que Dios deseaba, cómo ellos debían hacer su obra desde el momento que Jesús ya dejara de estar con ellos. Ahora, estos varones le avisaron que las personas pues estaban buscándolo al Señor. Hay un autor que a mí me encanta leerlo, él es Roberto A. Orr. Y Roberto A. Orr escribió un libro. Este libro se titula Liderazgo que realiza. Y él escribió lo siguiente. Él escribió este fragmento muy interesante. El diseño de Dios es que debemos funcionar todos como un equipo, de manera que se pueda realizar más de lo que se haría si trabajáramos individualmente.
virtualmente. Y en lo personal, doy gracias a Dios por los equipos de trabajo que no se han detenido en este tiempo de pandemia. Son equipos de trabajo que han estado perseverando en oración. Son equipos de trabajo que, a pesar de que están en diferentes ministerios, han continuado ganando almas. Son equipos de trabajo que, a pesar de la crisis que hemos vivido, no solamente como peruanos, sino como creyentes también, ellos no se han detenido, no han parado ningún instante en cuanto a continuar con la obra del Señor. Tenemos un equipo que se tuvo que levantar en un contexto de pandemia, ¿no? El equipo que ve todo lo que es tecnología. Se tuvo que ver cómo grabar los sermones, cómo grabar las canciones, cómo ver todo este asunto, ¿no? del internet, cómo hacer que la imagen salga más pura, más nítida, el sonido, los detalles. Y se ha armado un nuevo equipo que ve todo esto de la tecnología. Y no solamente es que la voz salga bien, que se escuche bien, sino también hasta los detalles de la iluminación. Y todo eso requiere oración, todo eso requiere guía de Dios, todo eso requiere tantas cosas, porque nadie estaba preparado para enfrentar esta pandemia. Y gracias a Dios por los hermanos y las hermanas que están trabajando, lógicamente dirigidos por nuestro hermano Jonathan y nuestra hermana Betty, en este asunto de la tecnología. Gracias a Dios por las personas que Dios levanta y por todo el equipo que ellos han armado para que las enseñanzas, todo lo que se pueda hacer para la obra de Dios pueda llegar a los hogares de tantos hermanos. Pero también en el área de los niños, todas las semanas, mi esposa se reúne con un equipo de hermanos para llevar el mensaje de la palabra de Dios a los niños los días sábados. Eso es Palmas Kid o Kid Palmas. Palmas Kid, ¿no? Palmas Kid, ¿no? ¿Ya? Y todas las semanas se reúnen. Y ahí los niños están ahí divirtiéndose, están disfrutando, estando en la presencia de Dios a través de lo virtual. También tenemos la escuela dominical, que nuestra hermana Betty cuenta con un equipo también de hermanos, ¿no? Ahí, y están ahí también grabando las enseñanzas, grabando las coreografías. Y creo que hay un programa que se llama Doctor Pregunta, creo. No, Don Preguntón, ¿no? Ahí está Don Preguntón, ¿no? Y los niños están felices, ¿no? Ahí, luego vienen las preguntas capciosas y te dan, hay un sonito bien bonito, ¿no? Y bueno, y que lo tienen los niños en expectativa para responder las preguntas, ¿no? Basadas en la Biblia. O sea, y todo eso es trabajo, todo eso es trabajo de horas. Luego hay otro equipo que está viendo de las fotografías para luego subirlas y para que los hermanos vean desde sus hogares cómo se desarrollaron los cultos, presenciales o virtuales, pero están ahí, ¿no? Manteniendo informados a los hermanos. También hay noticieros también para los niños, ¿no? Y ellos ya saben ya quién va a ganar las elecciones, los niños están bien informados. También hay un programa, me parece que los domingos, El Experto, ¿no? Invitan a un teólogo, ¿no? Para que responda a las preguntas de los niños. O sea, todos esos detalles, gracias a Dios, es un equipo que trabaja de manera permanente. Hay un hermoso equipo de la reunión de damas que se reúnen los días jueves. Hermana, yo les animo a entrar los jueves a la reunión de damas. Me parece, a las 7 o a las 8 de la noche. 8 de la noche, ¿no? Y ahí están las hermanas orando, cantando, compartiendo la palabra de Dios. Tenemos un equipo de adolescentes. Durante las semanas ellos se reúnen y luego los sábados están ahí ministrando a los jóvenes adolescentes, por virtual también. También tenemos equipos de jóvenes que dirigen a los jóvenes mayores, que se llaman los grupos de conexión. Y dentro de estos grupos de conexión también tenemos matrimonios jóvenes.
Y ahí tenemos dos paquetes ahí, ¿no? Los jóvenes mayores y los matrimonios jóvenes. Entonces, estamos ahí, ¿no? Tenemos un tremendo equipo de líderes y colaboradores que están guiando durante la semana de manera permanente a los jóvenes y a los matrimonios. Tenemos un equipo de trabajo de enseñanza de la Escuela Bíblica Kairos que inicia en julio. Tenemos lo del equipo de alabanza durante la pandemia. Al comienzo estábamos grabando con las prácticas tradicionales que teníamos. Y bueno, y ahí han tenido que ver mucho los jóvenes que han estado acá apoyando. Y después nos preguntábamos, oye, pero en internet sale que acá está el hermano tocando la guitarra, acá el otro el teclado, acá el otro instrumento, y todos están tocando a la vez y se escucha un solo sonido. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la pócima? Hasta que por ahí ya comenzaron a analizar, estudiar y comenzaron a ver la mejor manera y cómo se puede lograr eso. Y gracias a Dios que se comenzó a hacer. Y tenían que avisar con anticipación, a ti te toca cantar este día, a ti te toca tocar este día, y así, hasta que tecnológicamente se juntaba todo y salía todo muy bonito. Pero es trabajo, no es trabajo de un día, es trabajo de días. Y bueno, y gracias a Dios por los hermanos, porque solo no se puede hacer la obra de Dios. No se puede. Los hermanos de misiones están conectados también. Por el WhatsApp se informan, tal hermano se enfermó, o hay que orar por esto, hay que orar por el otro. Están conectados por el WhatsApp. Hay un equipo, o sea, los equipos están vivos. No se han dormido, están vivos. Y gracias a Dios por todos los hermanos que han sido de gran bendición en este contexto tan difícil que nos ha tocado vivir. Es imposible pues realizar la obra del Señor solo. Se requiere de un equipo o equipos. Y gracias a Dios por todas las personas que Él ha salvado y que hoy son de gran bendición para proclamar el Evangelio en las diferentes áreas de trabajo dentro de una iglesia local. Nunca es tarde para servir a Dios. Hermanos, hoy Dios requiere de obreros. No vaya a pensar usted que porque hay pandemia o porque por momentos se restringen los cultos, no vaya usted a pensar que la obra de Dios se ha detenido. El domingo pasado, antepasado, estuve agradeciendo a los hermanos que estuvieron apoyándonos siempre en el contexto de pandemia. Han venido aquí, hemos hecho muchas cosas, muchos trabajos acá, limpieza, reparaciones dentro de la crisis. Algunos perdimos seres queridos, pero igualito, nada nos detuvo para continuar sirviendo al Señor, porque la obra de Dios tiene que marchar, no se puede detener. Y gracias a Dios por todos los equipos. Gracias a Dios por los hermanos que permiten que Dios los use. Gracias a Dios. Pero también la tercera acción, hay que ir a todo lugar. Hay que ir a todo lugar. Dice ahí en Marcos capítulo 1, versículo 38 y 39. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Este versículo, hermanos, nos hace ver el propósito de su venida. Y es por eso que al inicio yo decía, ¿cómo es Dios? No, ¿cómo hace que encaje muchas veces los sermones? Y en el primer culto el pastor hablaba, ¿no?, sobre la comisión que Dios da a todo creyente y que toda comisión es basado en su palabra. ¿Y cuál es la comisión? Que vayamos a todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Entonces, eso nos hace ver en este contexto de Marcos que Jesús no solo vino a
para sanar a los enfermos. No solamente vino a este mundo para dar de comer a las personas. Lo más importante para Él era salvarles del pecado y salvarlos del castigo eterno. Ese es el propósito por el cual Cristo vino a este mundo, para salvar a la gente del pecado y librarlos del castigo eterno. Y ese es el propósito que tiene que marcar, hermanos, nuestra estadía aquí en esta tierra mientras Dios nos tenga. No sabemos hasta cuándo estaremos. Se dice que en septiembre viene la tercera ola. Se calcula que en septiembre en Perú llegará la tercera ola. Y cada vez las olas son más crueles. La primera ola mató a mucha gente acá en nuestro país y comparando con la mutación del virus, la primera ola fue para los médicos suave, pero esta segunda ola con esta mutación del virus fue más cruel. Y se dice que la tercera ola será más cruel todavía. Pero Dios quiera que la vacuna llegue a todos, aunque se calcula que va a pasar mucho tiempo. El asunto es esto, hermanos. Ya Cristo nos está diciendo cuál es su propósito de Él al estar en este mundo. Salvar a las personas, salvarlas. ¿Salvarlas de qué? Del pecado y de la condenación eterna. Y ese mismo sentir debemos tenerlo nosotros. Jesús comenzó su ministerio, solamente estuvo 3 años y medio. Él sabía que su tiempo era corto. Y en 3 años y medio supo sembrar en el corazón de sus discípulos la voluntad de Dios para hacer la obra. Por eso yo lo recalco en esta mañana. No sabemos cuánto tiempo estaremos. Dios decidió tocar a nuestra hermana Beni y al pastor, Fernando. No nos imaginábamos que Dios se iba a llevar a nuestra hermana. Muchos hermanos han partido de la presencia del Señor. Deberían estar acá sentados con nosotros, pero Dios decidió que ya estén en su presencia. Nosotros debemos estar 100% seguros que somos hijos de Dios y que tenemos perdón y vida eterna. Pero no sabemos cuándo nos toca. No lo sabemos. Pero ya que estamos humanamente en una gran incertidumbre, en este poco tiempo tal vez que nos queda, no debemos cesar de proclamar el Evangelio. Ahí afuera hay una mesa. Hay una mesa con muchos folletos de plan de salvación que presenta el libro de Romanos, el libro de Juan y otros folletos evangelísticos. Ahí hay como 300 o 500 ahí afuera en la mesa. Dentro tenemos más de 8,000 esperando para que llegue a las manos de una persona inconversa. Pero tenemos, muy aparte de eso, tenemos 4,000 listos, sellados, porque han venido 2 hermanitas con un corazón muy generoso a ayudarnos a sellar. Han tenido la paciencia en contexto de pandemia de sellar, ¿no? Con la dirección, los horarios de la iglesia, sellar, para que la persona que lea se informe dónde puede venir a escuchar la palabra de Dios. Entonces se han tomado el tiempo, ¿no?, de venir a sellar, pensando en las almas para que puedan escuchar el Evangelio. Entonces, este versículo pues nos hace ver el propósito de Cristo. Aunque de manera compasiva sanó a los enfermos y de manera compasiva alimentó a los hambrientos, Jesús definió su misión en estas palabras. Él dijo en una oportunidad: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y eso está en Lucas capítulo 5, versículo 32. Pero también él dijo en otra oportunidad: el Hijo del Hombre
vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, según Lucas capítulo 19, versículo 10. Mis hermanos, el Señor vino a este mundo para buscar a los pecadores que estaban en condición de perdidos y los llamó ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿A través de qué? A través de la predicación, a través de la proclamación del Evangelio. Marcos explicó anteriormente de esta manera: Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y eso está pues en el mismo libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo 14 y 15, que lo hemos estudiado anteriormente. Mis hermanos, a través de esta proclamación libertadora, Marcos nos enseña 3 acciones que realizó Jesús que nosotros debemos hacer, y lo hemos visto en este tiempo. Primero, hay que orar. La segunda acción, hay que trabajar en equipo. Y la tercera acción, hay que ir a todo lugar. Quiero concluir con esto. En este tiempo de crisis, nos toca seguir pues las acciones de Jesús para proclamar su mensaje libertador. ¿Estarás dispuesto tú a imitar estas acciones? Porque no solamente las hizo Jesús, sino que sus discípulos también la hicieron. Ellos la hicieron. Y también en muchos contextos de crisis. Y ahí usted recuerde que ellos habían sido amenazados. Ya Cristo ya había ascendido. Ellos estaban ahí siendo amenazados. Se les había prohibido predicar el Evangelio en ese nombre, en el nombre de Jesús. Pero ahí en la oración ellos le dijeron al Señor: Señor, mira sus amenazas. Y ahí en la oración ellos le rogaron a Dios que les dé de nuevo. ¿Qué es lo que impide que hoy tú puedas imitar estas acciones de Jesús? Que la imitaron sus discípulos luego. Más adelante ahí estaba Pablo y Silas siendo azotados y metidos en el calabozo en la parte más profunda. ¿Qué hicieron? ¿Se lamentaron? ¿Se dejaron derrotar? No. Comenzaron a cantar alabanzas y los presos los oían. Y vino un gran terremoto. Un gran terremoto que provocó que las puertas de la cárcel, de donde estaban los prisioneros, se salieran por la fuerza, por la energía del sismo. Y el carcelero se iba a matar. No te mates, estamos aquí. Y corriendo el hombre se postró y dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la gran respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así como Cristo entendió su propósito y requirió orar, requirió trabajar en equipo, y en ese momento cuando el carcelero estaba ahí postrado preguntando qué debería hacer para ser salvo, Pablo no estaba solo, estaba con Silas, equipo. Pero también Pablo iba a todo lugar predicando el Evangelio. Entonces, así como Cristo entendió bien su propósito, los discípulos también lo entendieron. Y nosotros también tenemos que entenderlo, hermanos. No solamente hay que proclamar, no solamente hay que orar cuando todo está bien. En tiempo de crisis también no tiene por qué cambiar estas acciones.